Hola, saludos desde España a todos los asistentes a esta teleconferencia. Mi nombre es Francesc Llorens, soy filósofo, profesor de filosofía e investigador en el ámbito de las tecnologías de la información, especialmente en el campo del e-learning en la UOC, la Universitat Oberta de Cataluña. Quiero en primer lugar agradecer a la organización de Ibertic y en particular a Vera Reixac su amable invitación para participar en estas excelentes jornadas educativas y tener la oportunidad de presentarles la gestación y el desarrollo de un proyecto colaborativo como el que voy a explicar en esta pequeña charla, El Bazar de los Locos. El Bazar de los Locos en este momento es un libro físico, a ver si lo puedo mostrar en cámara, y convencional, aquí lo tenemos. En definitiva, es un libro con un formato estándar de texto y, así dicho, parecería que tiene poco que ver con las TIC o con las herramientas virtuales o tecnológicas, puesto que es un libro, como les digo, aparentemente convencional. Pero este libro tiene tres peculiaridades. En primer lugar, su origen, su génesis, no es en absoluto nada libresco. En segundo lugar, el proceso que se ha seguido para su confección. Y dejo para el final el tercer punto. Desde el punto de vista del origen, este libro nace a partir de un proyecto que se tematiza para la web y por tanto sería como una especie de camino de vuelta hacia atrás, desde lo virtual a lo físico, como desandar el paso de lo virtual, de lo digital a lo gutenbergiano. Desde el punto de vista del procedimiento de redacción, el libro es un libro colaborativo, escrito por casi 100 participantes, usuarios, y primariamente contactados todos ellos a través de la red conversacional, me gusta llamarla así, que es Twitter, con la intención incluso de comprobar el propio poder de esta red para concitar experiencias de trabajo colaborativo. La tercera peculiaridad, la había dejado para el final, es la temática, el tema del libro. El tema es la propia red social y conversacional Twitter. Por tanto, Twitter se convierte, como si dijésemos, en sujeto y objeto del libro, cuya historia voy a pasar a narrarles a continuación sin mayor demora. Bien, ¿cómo se inicia el proyecto? ¿Cuál es la motivación inicial del proyecto El Bazar de los Locos? Yo pertenezco a una asociación de nuevas tecnologías en educación del este de España, de la zona denominada la Comunidad Valenciana. Esta asociación se llama Novadors y hacemos determinadas acciones de tipo educativo, formativo, organizamos jornadas a lo largo del año, durante ya va para 10 años. En una de las reuniones periódicas de la asociación Novadors, hace 2 años y medio aproximadamente, surgió la idea, se habló mejor, del poder de Twitter en manos de los profesionales de la docencia, de los profesores. En aquel momento, si hoy ya no es mayoritario el uso de Twitter en la docencia, en aquel momento lo era menos. En el último año y medio en Twitter han pasado cosas muy importantes, se han masificado mucho, ha entrado el mundo del marketing, ha entrado el mundo de los artistas, de los actores, en fin, de los vendedores de imagen, pero hace 2 años y medio la cosa no era así. Es poco tiempo, pero como todo el mundo sabe, avanzan muy rápido las innovaciones en redes sociales. Entonces, lo que se planteó en aquella reunión era si se podría constatar ya la capacidad de una red para generar dinámicas y estrategias de colaboración y producir algo físico, algo real, en un plazo de tiempo. Cuando yo volvía hacia casa de aquella reunión, iba pensando en cómo concretar aquella idea en un proyecto. Esto ocurría aproximadamente en el mes de abril de 2010. Durante un par de meses le di vueltas a la cuestión y a principios del verano de 2010 surgió la idea del Bazar de los Locos. Surgió la idea de crear un libro físico
Esto también tiene su explicación. Surgió la idea de partir de una experiencia virtual y de poner en contacto a muchas personas con un objetivo común, que sería la reflexión sobre el poder educativo de una de las redes más importantes, Twitter. ¿Por qué Twitter? Bueno, casi todos los que estén escuchando tendrán perfiles en varias redes sociales y por tanto conocerán perfectamente la distinción o la idoneidad de unas y otras para según qué tipo de acciones. Particularmente, es una opinión muy personal, aunque no privada, es compartida por mucha gente, considero que Twitter es una de las redes más potentes por su dinamicidad, por su carácter de tiempo real, para vehicular contenidos interactivos de una manera precisa, de una manera síncrona y de una manera amplia, de amplio espectro. Cuando uno va ampliando su red social y se conecta a Twitter, en breves periodos de tiempo puede conseguir altas dosis de aprendizaje. Por un lado de aprendizaje, recursos y contenidos, pero también de interacción. Esta característica, esta capacidad interactiva, fue lo que me llamó la atención en un primer momento a la hora de diseñar la experiencia del Bazar de los Locos. Twitter es una comunidad, como acabo de explicar, proclive a la interacción, proclive a la colaboración y seguimos partiendo de un principio que es que los docentes, básicamente docentes, aunque ya veremos que en el libro están representadas otras esferas de la sociedad y otros oficios y otro tipo de profesionales, pero básicamente quien está en Twitter tiene cierta predisposición a colaborar, a intercambiar experiencias y a compartir ideas. Twitter es una red que no se centra, bajo mi punto de vista, tanto en los contenidos como en los usuarios. Sería una red usuariocéntrica en el sentido de que el valor añadido de un proceso interactivo en Twitter, como particularmente desde Novadores hemos comprobado en jornadas hechas posteriormente a la publicación del libro, lo tiene el hecho de que los usuarios trascienden la propia red y crean lazos emocionales y empáticos unos con otros. Esto luego se transfiere fuera de la virtualidad y esto se transfiere a la vida real y particularmente les decía antes que en Novadores organizamos jornadas educativas anuales. Las dos últimas, desde que Twitter ha sido parte fundamental de la manera de comunicar de muchos de los miembros de la asociación, las jornadas han tenido mayor nivel de afluencia, mayor nivel de empatía y, si me apuran, el conocimiento de las temáticas que se iban explicando en las jornadas no se limitaba a la propia jornada, sino que tenía un antes, era conocido por Twitter lo que se iba a hacer, allí se replicaban, se retuiteaban, se escuchaban, se compartían y luego se seguía trabajando sobre ellas. Digamos que se generaría unas interacciones que no acaban en el evento concreto, sino que empiezan antes y duran después. Esto es posible gracias a la enorme implicación de los usuarios. Pero claro, los usuarios comparten cosas, no podemos olvidar la naturaleza del conocimiento que circula por Internet. Idealmente es un conocimiento libre, un conocimiento abierto y compartido. En general, quienes creemos en la red con estas señas de identidad, funcionamos así en Twitter. Intentamos compartir lo que sabemos, abrir lo que escribimos y, desde luego, renunciar a todo tipo de censura, venga esta de donde venga. El título del libro es una de las cosas más llamativas, El Bazar de los Locos. Creo recordar, y dicho sea ad hoc, entre paréntesis, cuando buscaba el título para el libro, hice búsquedas en internet sobre si existían colectivos, instituciones, etcétera, que hubieran usado este nombre. No encontré nada, pero ahora no recuerdo exactamente si un grupo de música o un disco de un grupo de música
de un país sudamericano y casi me atrevería a decir que de Argentina, utilizó este nombre. Como digo, es una anécdota, pero bueno, en fin, me ha parecido curioso compartirla con ustedes. Bueno, es fácil de captar la metáfora, ¿verdad? El bazar sería Twitter, un espacio multicolor, un espacio multicultural, pleno de intereses distintos, divergentes, pero que son capaces de confluir en un timeline, en un momento dado, heterogéneo. A medida que uno hace crecer su red de followers, se da cuenta de esta heterogeneidad circulando a la vez. Y los locos somos los usuarios de Twitter. ¿Por qué los locos? En mi particular aportación al bazar, el pequeño capítulo que escribo, hablo de esto. Pero no soy el único, muchos autores han utilizado el concepto, muchos autores de capítulos del bazar han seguido el hilo del concepto de la locura. Todos estamos un poco locos cuando nos conectamos a altas horas de la madrugada, cuando invertimos gran parte del día en leer lo que otros escriben, cuando damos el salto de la virtualidad a la desvirtualización, cuando sin ningún tipo de interés económico, meritocrático, vertemos al torrente que es Twitter información, recursos, cuando proponemos experiencias. Todos estamos un poco locos. Este bazar de locos comprometidos es lo que quiere representar el libro. El libro es una especie de punta de lanza o de muestra de esta locura comprometida que son Twitter y sus usuarios. Avancemos. Vamos a hablar un poco del proyecto, de la estructura del proyecto, luego hablaremos de las fases, las partes, etc. Había que encontrar una especie de hilo conductor o de idea que sirviera para organizar, si no temáticamente, al menos sí conceptualmente, el libro o el proyecto colaborativo. Y este principio es una expresión, una frase conocida de Surowiecki, que sería, para mí es identificativo de lo que es Twitter: el conocimiento que genera un grupo, y es más, un grupo heterogéneo, es siempre mayor que el conocimiento que genera el miembro más inteligente de ese grupo. Este principio está latente en todo el libro. Es decir, lo que hemos ido buscando ha sido un producto enriquecido por tantas y tantas experiencias. Por eso recogemos casi 100. Concretamente son 96 experiencias, creo recordar de memoria, 96 artículos que desde ópticas diferentes nos aportan una visión densa, una visión personal, heterogénea, a veces iconoclasta de lo que es Twitter, también a veces rigurosa y formal. También hay artículos en este sentido. Por tanto, a partir de este principio decidimos modelar un libro abierto y colaborativo. Claro, un libro físico aparentemente es un producto cerrado y es un producto que, bien, quizá haya habido colaboración en su génesis, pero una vez el proyecto periclitado, clausurado, parece que no es lo más en sintonía con lo que entendemos por una colaboración. Sin embargo, obviamente, los procesos y el origen del libro, el origen es una web, el origen son unos materiales y discusiones online que tuvieron lugar durante un cierto periodo de tiempo, que ahora les explico. Cuando se conoce este proceso sí que se entiende perfectamente el sentido del término colaboración aplicado al bazar de los locos. Bien, la iniciativa no podía en absoluto ser llevada a cabo de manera individual, es decir, únicamente por una persona. Lo primero que hice, después de trasladar a la Asociación Novadors la idea de crear este producto, que acaba siendo un libro, de obtener el beneplácito y la ayuda de la asociación, es buscar pilares puntales fundamentales para
que el proyecto llegue a buen término. Como pueden ver abajo de la diapositiva, los editores del producto final somos dos. Por un lado está el que les habla, Francesc Llorens, pero también está un gran y querido compañero, uno de los mayores internautas o surcadores o surferos de Twitter, que es Eraser, de la ciudad de Sevilla, de España, al que en el momento de plantear el proyecto yo no conocía personalmente. Todo el proyecto ha sido concluido sin conocernos personalmente, las dos personas que hemos actuado al final como editores del libro y como promotores de la idea. Después sí, en el momento de la presentación física del libro, ya no, realmente antes, en unas jornadas anteriores ya nos conocimos, pero el proyecto ha sido desarrollado íntegramente sobre contactos tenidos en el propio Twitter, vía mensajes abiertos o vía DMs, algunos mails pero pocos, pero incluso el propio Río que es Twitter, ha sido el vehículo mediante el cual nos hemos coordinado Eraser y yo. La función principal de Eraser es una función sin la cual el libro no se sostiene, es la capacidad de viralización del proyecto. Ha llegado a donde ha llegado, tan lejos, con unos datos tan apabullantes, como luego les mostraré, gracias al poder viralizador, al dominio de las redes que tiene mi compañero Juan. La iniciativa está auspiciada por un departamento, una sección de publicaciones que tiene nuestra asociación, que tiene Novadors, que se llama Novadors Editions. Como pretendíamos publicar un libro físico, necesitamos una editorial que lo publicara, y como tenemos una pequeña y modesta editorial en la que sacamos materiales de tipo educativo y experiencias de innovación, pues este iba a ser el soporte que daría carta de naturaleza o de natalidad al libro físico. ¿Qué buscábamos al proponer a la comunidad tuitera que escribieran algo para el Bazar de los Locos? ¿Qué pretendíamos y qué no pretendíamos? Lo que no pretendíamos era construir un texto al uso, una especie de manual con explicaciones técnicas sobre el uso de Twitter o de programas satélites, sobre las listas de funciones. No pretendíamos incluir material de tipo tutorial, nada que tuviera que ver con una técnica de la red, con una técnica de la herramienta, sino muy por el contrario, con algo que tenía que ver con la percepción subjetiva humana, con la vida de cada uno en Twitter. La idea fundamental era esta: ¿qué ha supuesto descubrir Twitter para ti en tanto persona y en tanto profesional de un ámbito u otro, sea la docencia, la investigación, los social media, la empresa, etc. Por tanto, buscábamos experiencias personales, emotionware, feelings, con la herramienta, con el resto de personas, sí propuestas de aplicación digamos rizomáticas, que hicieran que derivara un poco la aplicación hacia nuevos territorios que uno quizá por sí mismo no podría pensar. Y por supuesto, como he dicho al principio, nos gustaba o proponíamos que los artículos se escribieran en primera persona, desde un yo subjetivo que descubre un mundo paralelo al real, en el que las personas, como hemos visto antes, o al menos la mayor parte de las personas que estamos en sintonía con esta visión de Twitter, compartían libremente sus experiencias y su conocimiento. Creemos que hemos conseguido esto en la mayor parte de los casos. Hay algún artículo técnico o más técnico, pero podríamos decir que el 90% de los artículos están en esta línea que íbamos buscando. Queríamos pautar de alguna manera, estructurar luego las participaciones en el libro, ya que el tweet line de cada persona llega a ser heterogéneo, variado. Esta misma heterogeneidad y variabilidad debía estar reflejada en el libro. Entonces, los temas que propusimos, en principio, eran estos 7. Habrá un capítulo, un apartado, mejor dicho, un bloque dedicado a educación, otro a social media, empresa, conocimiento, arte, comunicación
y el tema de la identidad digital. Esta distribución está tal cual en el libro, únicamente pues por diferencia de aportaciones. Por ejemplo, el primer apartado, Twitter y educación, se lleva más del 50% de las colaboraciones. Lógico, sin el tweetline de los que hemos promovido la iniciativa, la mayor parte de los usuarios o de los amigos proceden del mundo educativo. Entonces, en algunos de los apartados había menos participaciones y lo que hicimos al final fue agrupar algunos de ellos. Pero bueno, esto es una cuestión secundaria en este momento. Estos son los temas, como digo, todos tienen representación y así se daba cabida a personas no directamente relacionadas con el mundo educativo, pero que usaban Twitter en sus ámbitos laborales. Así, sin renunciar a una perspectiva individual de la red o de la herramienta, sí que se daba una visión comprensiva, global, mucho más amplia, de para qué se está utilizando Twitter y de qué aporta Twitter, qué valor añadido aporta Twitter en estos ámbitos que tienen en su pantalla. Pasamos al proceso de implementación. El proyecto tenía que tener un soporte, tenía que basarse en algún tipo de medio comunicativo interactivo. Este podía ser, bueno, simplemente requerir comunicaciones por correo electrónico, podía ser, en fin, envío o creación de un repositorio, pero al final optamos por un sistema dinámico, flexible y automatizado hasta cierto punto, que fue un blog sobre soporte WordPress, pero pluginizado, es decir, con bastantes plugins que permitían automatizar cosas, como el envío de artículos, los registros, la aparición en tiempo real del hashtag del libro y como se ve en la captura, en esta parte de aquí, en azul. Y por tanto, creamos esta web, adquirimos el dominio y bien, a partir de aquí teníamos solucionado un poco el tema de lo que era la infraestructura online. El formulario de envío de artículos los enviaba, pero no los sacaba en pantalla. Lo que hacíamos era, mi compañero o yo, según iban llegando, maquetarlos en un estilo homogéneo y ponerlos en el apartado correspondiente para el que habían sido enviados y automáticamente abrir los comentarios. Los comentarios estaban moderados, pero no ha habido ninguna incidencia, por cuestiones de spam, básicamente, pero no ha habido ninguna incidencia respecto a comentarios inapropiados, etc. En todo momento la experiencia ha sido tomada con la mayor seriedad, tanto por parte de los autores como por parte de los comentaristas. Las maneras de participar, obviamente la primera era siendo un autor de un capítulo, escribiendo un capítulo del libro, un artículo, pero si no se quería, bastaba con registrarse como comentarista y entonces iniciar discusiones con los autores de los artículos. Algunas de estas discusiones han sido realmente productivas. Por cuestión de espacio, por cuestiones logísticas y de estructura de la publicación, los comentarios no han podido ser incluidos en el libro, pero permanecen en la web, que tenéis aquí en la pantalla, www.elbazardeloslocos.org, son perfectamente, y permanecerán, son perfectamente consultables, digamos, los threads, los hilos de discusión que generaron muchos de los artículos del libro, las dinámicas de interacción que generaron. El proceso viralizador, dar a conocer el proyecto, mandarlo a las redes para promover la colaboración, la participación y la implicación directa o periférica con el proyecto. En este proceso, el papel de Eraser, de Juanjo, mi compañero, fue fundamental. Un saludo desde aquí, si nos está oyendo. Utilizamos, en este caso, 4 tipos de acciones de gestión de comunidades. Lógicamente, la primera era usar Twitter. Twitter fue el eje. Decidimos también usar la red de Facebook. Decidimos activar las suscripciones y mejorar las suscripciones por RSS, artículos y comentarios. Y decidimos hacer marketing directo en blogs
cantidad de amigos, compañeros y profesionales de la educación y no de la educación, y en sitios web de rating. Entonces, lo primero que hicimos fue crear el usuario Bazarlocos y el hashtag Bazarlocos, son los oficiales. En Facebook creamos un perfil. Estos usuarios siguen activos y se siguen escribiendo decenas de tweets semanalmente con el hashtag Bazarlocos y el usuario Bazarlocos, a pesar de que el proyecto ya se cerró. Y, en fin, estas 4 direcciones tomó la viralización. Los resultados, como vais a ver ahora, teniendo en cuenta en qué momento empezamos a lanzar el proyecto a la red, fue verano, eran vacaciones aquí en España. El resultado fue, bueno, poco menos que asombroso. A los promotores nos dejó en cierto momento incluso exhaustos a la hora de maquetar, coordinar, controlar, gestionar comentarios, etc. Íbamos prácticamente a 2 artículos por día maquetando y a veces no llegábamos. ¿En qué fases dividimos el proyecto? Bueno, olvidaba decir que si alguien quiere una explicación más profunda, en la web que acabo de citar, en la web del proyecto, el bazardeloslocos.org, está perfectamente descrito, están descritas las fases, las condiciones iniciales de participación, los objetivos que se pretendían, etc. Se pueden consultar para mayor profundidad, ¿no? Como acabo de decir, el proyecto salió a la luz después de una serie de conversaciones, tweets, de unas cadenas interminables de DMs, mensajes privados entre Eraser y yo, después de dejar la web preparada, el dominio hábil y comprobar que funcionaba todo para recibir artículos, el sábado 7 de agosto del 2010 lanzamos por la mañana el proyecto El Bazar de los Locos a la web. Es decir, pedimos la colaboración, la implicación, el engagement con el proyecto, pensando que durante el mes de agosto, mes pleno de las vacaciones aquí en España, pues nadie iba a participar y que como mínimo hasta mediados de septiembre, cuando la gente ya en sus lugares de trabajo se ha puesto, digamos, otra vez al día, entonces quizá gracias al bombardeo al que le seguiríamos sometiendo, tendrían presente que, bueno, pues que el proyecto estaba ahí y quizás se animaran entonces. Pero no pensábamos a priori que en agosto fuera a haber demasiada participación. Entonces nos planteamos como primera fecha importante octubre de este año para recibir los artículos. Es decir, planteamos 2 meses, septiembre y octubre, más todo agosto, desde el día 7 hasta el día 31, pensando en que agosto no iban a llegar muchas cosas, y nos planteamos que a finales de octubre miraríamos el estado de la cuestión, cuántos artículos había, y en principio, si había bastantes para el libro, cerraríamos ahí la parte de recepción. Hay otras partes, como ahora veréis. Bueno, en fin, por si no lo digo después, lo digo ahora, estas previsiones no se cumplieron y en este caso el no cumplimiento fue una satisfacción, es decir, no se cumplió que no llegaran artículos en agosto, todo lo contrario, en agosto, quizá porque por las vacaciones pues la gente estaba más volcada en Twitter, precisamente por esto, fue enormemente acogido con enorme calor el proyecto. Y en los primeros 20-25 días, antes de finalizar el mes, teníamos aproximadamente el 60% de los artículos que componen el libro. Es decir, tendríamos más de 50 artículos en nuestro poder, en apenas 25 días. Es decir, y aproximadamente hacia mitad de septiembre, fueron llegando el resto. Y luego ya el último periodo, el periodo de octubre, pues prácticamente llegaron 2, 3, creo recordar, 4 artículos como mucho. Por tanto, el verano fue un verano intenso. Nos planteamos, después de octubre, dejar 2 meses para que los artículos, que no olvidemos, estaban siendo comentados online a la vez que se escribían, creándose hilos de debate, entre algunos autores y sus comentaristas, planteamos 2 meses más hasta diciembre por si los autores de artículos deseaban revisar
sus artículos en función o completarlos en función de los debates que habían ido estableciéndose online con los comentaristas. Hubo varias revisiones, realmente hasta casi el momento de entrar el libro en imprenta estuvimos haciendo algunas revisiones de artículos y por tanto esta fase también se cumplió con toda normalidad. La idea era dedicar el mes de enero de 2011, año pasado, a hacer una selección de los artículos. En principio el libro no iba a tener la extensión que tiene porque al publicarse dentro de un marco editorial con unas condiciones y dentro de una colección que tiene unas determinadas condiciones formales de formato, de tamaño, de número de páginas, etc., pues pensamos hacer un libro más breve, pero fue tal el éxito, son de tal calidad y calado muchos de los artículos, la mayoría de los artículos, que, en fin, nos planteamos hacer una edición especial, diferente al resto de libros de la colección y dar cabida a todos los artículos. En realidad, para ser sinceros, solamente se desestimaron 2 artículos por cuestiones temáticas, no tenían nada que ver en el fondo con lo que se pedía, y por tanto, si hay 96 artículos, pues es que nos habían llegado 98. Los artículos de por sí casi ocupan 300 páginas y lo que no fue posible es maquetar los comentarios, que como digo, están disponibles para ser leídos, visitados en la web. A lo largo del resto del año, porque todos los que estamos trabajando en el proyecto tenemos, es decir, nuestro trabajo principal es otro, nos planteamos la maquetación del libro, la edición, las pruebas de imprenta y la impresión del libro físico. Esto nos dimos de plazo el resto del año con la intención de tener el libro a fines hacia noviembre, diciembre del año pasado. El libro, una vez maquetado, tiene casi 300 páginas, vamos a ver un poco las características que tiene y nos planteamos hacia fines del año pasado hacer una presentación oficial con un Open Meeting, es decir, una reunión de innovadores que tiene una estructura de una duración de un día, de desvirtualización, presentación del libro y para conocer a todos los amigos que habían querido, bueno, que hubieran querido venir a conocer el proyecto, particularmente los que habían participado, muchos de ellos nos pidieron que se hiciera este meeting, este Open Meeting. Finalmente no fue a finales de 2011, fue a principios de 2012, fue a primeros de febrero, es decir, que con una demora de como mucho de un par de meses fuimos cumpliendo los plazos que nos habíamos marcado. Este Open Meeting tuvo lugar en una ciudad de Valencia, próxima a Valencia, se llama Xàtiva, y bien, la asistencia fue masiva, presentamos oficialmente el libro, que desde entonces ya también se puede adquirir online en la web de Novadors Ediciones. Resultados objetivos, es decir, independientemente de las valoraciones. Bien, como he dicho, 95 artículos, creo que había dicho 96, pues son 95 los artículos que contiene el libro. Esto significa que como no hay artículos repetidos, que hay 95 autores. Algún autor mandó 2 artículos y esta es la otra condición que por cuestiones de espacio hubo que imponer. Quien mandaba 2 artículos tenía que elegir uno u otro. Por tanto, hubo 2 o 3 personas que mandaron, es por dar los datos exactos, que mandaron 2 artículos, más un par de desestimados. Posiblemente tuviéramos 100 artículos en el momento de hacer la selección. En la web existen más de 700 comentarios a la mayoría de estos artículos, dejados por personas no necesariamente participadores directos, sino periféricos y respondidos por los autores. La web del Bazar de los Locos llega a tener 230 suscriptores. La cuenta de Twitter del Bazar de los Locos, el Bazar Locos, perdón, alcanza los 1.330 followers, y esto prácticamente en los primeros meses del proyecto. Dentro de las cuentas, dentro de la cuenta Facebook y en relación con los blogs entrelazados, con networks,
los network blogs, son 55 los blogs con los que se entrelaza el Bazar de los Locos. La cuenta o el perfil del Bazar de los Locos en Facebook llega a tener también durante los primeros 6 meses de proyecto, es cuando estas cifras alcanzan prácticamente el valor que tienen. Lógicamente, en el momento en que estamos insistiendo sobre el proyecto y vitalizando. 444 amigos en Facebook. Estos datos que tienen en la pantalla son impresionantes. 150.000 páginas vistas, 14.637 feeds. Y en el ranking de Twitter España, el hashtag Bazar Locos, en el primer verano, en el verano de 2010 hacia el final, se posicionó varios días en el top 5. Las referencias que interesados, amigos, compañeros o medios, también veremos después, nos hicieron directamente en blogs fueron difíciles de contar, decenas de referencias en blogs, artículos que explicaban el proyecto, que invitaban a participar, simplemente se hacían eco del proyecto, y en varios medios periodísticos digitales, medios periodísticos de alcance nacional. En España fuimos entrevistados y se replicó el proyecto, se hicieron eco también de él. La Fundación Telefónica declaró el proyecto Bazar de los Locos experiencia innovadora dentro del marco de su división educativa, Educared, como todo el mundo sabe. Y me gustaría parar un momentito en esta diapositiva. Es decir, el éxito del proyecto fue tal que algunos profesionales de la educación, grandes usuarios de Twitter, profesores universitarios, Linda Castañeda, de la Universidad de Murcia, Cristina Costa, de Salford, nos pidieron permiso para crear un mirror internacional del Bazar de los Locos. Es decir, trasladar la experiencia al mundo anglosajón, al lenguaje inglés, y crear el Bazar de los Locos para angloparlantes. Entonces, por supuesto que nos une una gran relación con ambas profesionales. Linda Castañeda es además miembro de Novador, una excelente amiga, no hubo ningún problema, y se crea el dominio Madhouse of Ideas, que está activo todavía y que recoge la misma filosofía de Twitter, pero para colaboraciones inglesas. Sigue recibiendo originales y, por tanto, esta iniciativa nos acabó de satisfacer absolutamente porque sería un poco como el espaldarazo internacional del proyecto. No lo tengo en diapositivas, pero en marzo de este mismo año, de 2012, el Bazar de los Locos recibe el último, hasta la fecha, reconocimiento oficial, y es el siguiente. Les muestro otra vez el libro del Bazar, pero esta es otra portada. Es decir, es la misma, pero si observan aquí, tenemos un sello, no sé si se llega a leer, que pone buena práctica leer es. Lo acerco un poquito más, a ver si. Exactamente 10, yo soy buena práctica leer es. Bueno, ¿qué es esto? Esto es un sello, una distinción del Ministerio de Cultura español a las mejores prácticas en relación con el fomento de la escritura y la lectura, de actividades que tienen que ver con el fomento de estas prácticas educativas. El Bazar de los Locos fue distinguido en este mes de marzo con el sello 10 Leeres del Ministerio de Cultura español, lo que quizá nos ha sido pues una guinda perfecta para este proyecto, ya cerrado desde el punto de vista del producto final, pero totalmente vivo, ya que la naturaleza del proyecto es justamente la vida que transcurre en Twitter, esta vida que no para, esta vida que es, como he dicho antes, un torrente heracliteano, y por tanto este espíritu es el que hemos pretendido fomentar con la experiencia. Creemos que lo hemos conseguido. Gracias a todos los participantes desde aquí en ella, a todos los autores, a todos los comentaristas, y
sin la existencia de esta comunidad tan cercana, tan próxima, tan disponible y tan empática como son las redes de followers que cada uno va construyendo en Twitter, este proyecto no habría sido posible. El proyecto no es nuestro, ni de Novados, ni mío, ni de Erasure. El proyecto es de la comunidad, el proyecto es de todos los que lo habéis hecho posible. Y nada más, espero haber contado o haber satisfecho vuestra curiosidad, si pudiera verla, sobre el proyecto. Gracias a todos por asistir a la teleconferencia y nada, a vuestra disposición para responder lo que estiméis oportuno. Muchas gracias.